Bueno. Bueno, hemos venido a hablar de diseño, pero antes no puedo perder la oportunidad de agradecer a Gastromasa la oportunidad de estar aquí, agradecer a Goldman lo que hace, que sea el mejor anfitrión del mundo, y agradecer a toda la gente que nos vamos cruzando por el cariño que nos da, ¿no? De verdad que muchísimas gracias. Dicho esto, hicimos una reflexión, ¿no?, sobre qué es el diseño, ¿no? El diseño en nuestro mundo, en el mundo de Mugaritz en este caso. Y quizá lo más relevante, más allá de que hablaremos de platos, del diseño de una carta, el diseño de una experiencia, creo que lo más importante está aquí, ¿no? En entender que el diseño más relevante es aquel que incide en tu persona, diseñarte a ti mismo. Hay un empresario americano, estadounidense, que decía que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos en la vida. Y esto es una oportunidad importante para hacernos la pregunta de con quién compartimos el tiempo de nuestra vida y cómo podríamos, si nos interesa la creatividad, trabajar la oportunidad de estar al lado de gente creativa, si nos interesa el diseño, estar con gente que se dedica al diseño y de esa forma ampliar nuestros horizontes y nuestras fronteras. Bueno, ahí está Mugaritz. Es un proyecto que nace hace 24 años y que tiene muchas particularidades. Nosotros empezamos recibiendo a la gente que nos visita no con un aperitivo, sino con un desafío, con una pregunta, con una tarjeta que tiene este dibujo y que lanza esa reflexión de Magritte tan conocida. Esto no es una pipa. Esto no es un restaurante tal y como lo conoces. Nosotros no nos sentimos cómodos ahí. Lo bueno de todo esto, Foucault, en el año 66, se intercambiaba muchísimas cartas con Magritte y básicamente tuvieron un diálogo bastante interesante, conceptual, que acabó dando fruto a un libro que lógicamente se titulaba, que lo firmaba Foucault, y se titulaba Esto no es una pipa. Quizá lo más interesante de todo esto era que para un artista como Magritte lo importante no era la obra. Lo importante era que aquello, desde el punto de vista conceptual, estaba obligando a que la gente no solamente fuera observadora, sino que la gente tomara parte. El hecho de que tú hablaras y discutieras sobre algo que te está desafiando ya era su objetivo. Por eso nos sentimos tan cómodos un poco con esta historia. Somos de los que piensa que el sexto sabor, si existiese un sexto sabor, es el sabor de las historias, el sabor de los relatos. Es aquel que contextualiza, ayuda a poner en contexto las cosas. Parece que la cocina se explica por sí misma. No es cierto. La cocina necesita también contexto, desde las cocinas tradicionales y, por supuesto, las cocinas creativas. Entonces, el sexto sabor es el sabor de las historias. Y ahora os voy a contar una. Esto es un macarrón clásico que hicimos hace muchos años y en el que hicimos lo siguiente. La misma receta, pero quitamos la albúmina de huevo y lo cambiamos por albúmina de sangre.
O sea, cambiamos la clara de huevo y pusimos sangre, hicimos este macarrón que en origen llevaba una crema hecha a partir de foie gras. Lo curioso del asunto es que en el año 2016 hicimos un experimento. El experimento más o menos consistió en coger un grupo de personas, dividirlos en dos, y a un grupo les dimos a probar, les dijimos que tenían delante un merengue salvaje de otoño. Esta es la forma de nombrar este macarrón, merengue salvaje de otoño. Al otro grupo le dijimos, es una estructura seca de sangre con hígado atrofiado. Evalúenlo. ¿Cómo les sabe? ¿Cómo lo sienten? Lo que pasó fue esto. Objetivamente, antes de entrar en la objetividad del sabor, la textura, la capacidad hedónica, el placer que da un bocado, el hecho de cómo lo cuentes, las palabras que le dediques, aquello que lo ayuda a contextualizarlo o lo saca del contexto, genera que más o menos lo que es el punto de evaluación de sal es el mismo en ambos casos, pero el placer, el gusto, la satisfacción y el dulce cambian solamente con las palabras. Sabiendo esto, ¿qué hicimos en Mugaritz? Sabiendo esto, un año a la gente le pusimos 2 tarjetas antes de empezar. Tenían que haber salido las tarjetas, pero hemos tenido un problema técnico, no salen. Pero yo os lo cuento. A la gente le poníamos 2 tarjetas. Un pez volador, un pez nadador. El menú era para mesa completa. Y lo que hacíamos era, mire usted, tiene que elegir uno de los 2 menús, o el volador o el nadador. El menú era el mismo para todas las mesas. Todas las mesas comían el mismo menú, pero les cambiaban los enunciados. Por ejemplo, este bocado, si era el nadador, el enunciado era azul crema. Si elegías el menú volador, el título del plato, del bocado, era instante podrido. Bueno, esto básicamente es una manzana que se ha cocinado en un sirope de lactosa que le hemos inoculado 2 tipos de penicillium. Penicillium candidum, Penicillium roqueforti, adquiere este aspecto tan desafiante, porque no sabes si ha salido de la basura, eso es comestible o no es comestible. Ya te está desafiando, pero también el nombre te desafía. Bueno, justo antes de la pandemia, justo antes de la pandemia no, íbamos a desarrollar, teníamos casi el menú diseñado, íbamos a abrir, nos toca la pandemia y nos dimos cuenta que íbamos a tener un problema de comunicación con los comensales por las mascarillas. Y decidimos hacer estas tarjetas que en la parte de atrás cuentan, contextualizan mucho de los platos que la gente va a comer y que va a disfrutar. Básicamente son el mismo diseño que utilizamos a la hora de marcar, dibujar durante el periodo de creatividad esas ideas que acabarán dando forma a bocados que se coserán en lo que va a ser una experiencia o un menú. El mismo diseño, las mismas letras, lo dibuja Javi. Cambiando el formato, cambian las ideas. Esto me gusta explicarlo muy a menudo. Esto es una de las primeras cartas de Mugaritz. Bloques, primeros platos, espacio, pescados, espacio, carnes, espacio, quesos, postres. Una carta convencional. Hace 25 años esto es lo que hacíamos. Un día pasó esto.
quitamos los espacios. En el momento de quitar los espacios, ya no hay primeros platos, pescados, carnes. Los postres todavía estaban a un lado, se puede entender que es otro bloque. Cuando tú cambias esa forma, con ese gesto sencillo, desestructuras también la etiqueta que tú le vas a poner a un plato. Con el tiempo empezamos a trabajar de esta forma. Esto ya es un menú del 2016. Platos con descripciones más esquemáticas. Ya no solamente contamos lo que hay, sino que contamos lo que nos gustaría que hubiese. Los postres siguen aparte. Esto es un menú ya del 2017, una masa de texto, todo mucho más centrado, disparado de forma mucho más esquemática. Pero todo esto, esta forma de generar un relato, en el diseño nos queda algo así. Esto podría ser, de hecho, un menú de Mugaritz. ¿Qué ocurre cuando quieres a la gente darle muchas cosas, enseñarle muchas propuestas? Pues el problema es que tienes que no solamente diseñar vajilla, sino empezar a diseñar formas de comer, maneras de comer. Maneras de comer como aquello que veis ahí arriba, donde la vajilla, el plato es una vajilla, ¿de acuerdo? Y también elaboraciones, diseñar elaboraciones que se puedan, por ejemplo, en este caso, comer con las manos. Si tenemos un menú de más de 20 pasos y queremos darle agilidad, necesitamos diseñar no solamente formas de comer, sino, lógicamente, platos. Y este es un plato recurrente. Este es un plato de hace un tiempo. Es chipirón, básicamente, ¿de acuerdo? Se hace una pasta con el chipirón, lo cocinamos metiéndole unas hierbas. Sake, le nouveau parfum, Mugaritz. Bien. A un nuevo problema, a una forma de comer, muchas cosas, muchos pasos, un nuevo desafío. Necesitábamos, como os decía, un sistema, una metodología que nos ayudara a acortar el tiempo. Y diseñamos esta pieza. Esto es un bosque. Son diferentes tipos de madera, en diferentes alturas, sobre un soporte, que de alguna forma no solamente es un fiel reflejo del lugar en el que estamos enclavados, sino que además, desde el punto de vista operativo y del diseño, nos sirve o nos servía para hacer esto, ir sacándolo poco a poco. Primero venía algo, jugar con las alturas, se monta, se desmonta, se coloca la estructura y de alguna forma lo que íbamos haciendo era ir componiendo, jugando con los comensales. De esta forma podíamos, de una manera rápida, resolver un problema. Bien. Vuelvo a la pandemia. Nos encontramos, nada más abrir, que no nos podemos tocar, no nos podemos acercar, no nos podemos besar. Se nos ocurrió diseñar esta pieza como vajilla. Es el rostro de una persona del equipo
lo pasamos a cerámica y a partir de ahí dijimos, abriremos el menú de este año con un beso y que la gente se coman a besos. Porque si exploramos nuevas formas de comer, no solamente ya comer con las manos, sino que la frontera era comer con el cuerpo. Emplatar en una mano, directo, al lado. Formas de comer. Tener que acercar la vajilla al rostro. Coger algo que es incómodo y te obliga a tener que moverte. Bueno, funcionaba. Esta pieza funcionaba. Coincidió, aprovecho, que luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay más gente que ha hecho rostros. Fatih Tuta tuvo un plato también con un rostro. Y yo os invitaría a que llenéis el mundo de vajillas con caras y aprovechemos y nos besemos más. Bien, esto es lo que servíamos, el primer beso, un primer beso de hierbas del entorno con una crema de kombucha. Bueno, yo creo que aquí se ve muy claro que cuando comemos, no solamente nos comemos el territorio, nos comemos una cultura, nos comemos el tiempo, también comemos belleza y también comemos diseño. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que la creatividad no solamente se puede aplicar a un producto, también a elementos que ya existen y que se les puede dar otro uso. Con un tenedor podemos hacer ñoquis, por ejemplo. Una espátula la podemos utilizar para darle un tostado a un caramelo, por ejemplo. Bien, nosotros dijimos, ¿cómo le hacemos un homenaje al aire? A algo tan presente como es el aire, cómo lo sujetamos y cómo le damos a la gente la oportunidad de sorber, tener un beso sujeto, etéreo, bueno, con un objeto diferente. Es otra forma de diseño. Son dos tipos de gelatinas. Con agua. Y utilizamos un objeto que habitualmente no se utiliza para esto. Lo hinchamos, ese gel, ese globo, lo congelamos y lo servimos con una pimienta. Simple. Tan simple como eso. Como un susurro. ¿Qué es lo más importante aquí? La pimienta, el soporte, la idea, lo que saca de ti, el desafío.
técnico. Bien, y voy a terminar más o menos con esto. Cuando cumplimos 20 años, cuando Mugaritz cumplió 20 años, nos propusimos hacer algo especial. Especial. No podía pasar 20 años de un proyecto, no pueden pasar de cualquier manera, ¿no? Oye, suelen decir que el 80% de los proyectos no duran, no pasan del tercer año. 20 años está bien. Entonces decidimos pensar, ¿cómo se celebra? Cuando pensamos en celebración, ¿qué se os viene a la cabeza? Cri, 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 cri. Algunos de los de casa. Vale, perfecto. Bueno, la imagen de celebración para mucha gente es un globo. ¿Un globo? Entonces hicimos unos globos, un globo, una campana globo de vidrio. Y lo que hicimos fue hablar con dos amigos. Una es Yuta, es diseñadora, una diseñadora que está en Boston, trabaja en el MIT, con otra gente, y con su marido, con Ben, su pareja. Y Ben es diseñador, compositor de música de videojuegos. Lo que hicimos fue ponerles en contacto, lanzarles un desafío y generamos esta pieza para ese año. Una pieza con los diseñadores de madera, un soporte con una serie de sensores sobre el que se colocaba una bellota que se comía y, oye, algo que está tan de moda, el Internet de las cosas. Cada pieza que iba a una mesa era autónoma, pero estaba interconectada con el resto de piezas que se repartían por toda la sala. Es decir, funcionaban solas y a la vez interconectadas. Y interactuaban las de una mesa con las de otra. Esto también es diseño, lógicamente. Que nos lo cuenten ellos. Cada dispositivo, cuando se le retiraba la campana, hablaba y cuando lo tocabas, te regalaba un sonido. Bueno, yo quería terminar con esto porque es muy especial, sobre todo si hablamos de diseño, pero no de diseño ya de objetos, sino de objetos que nos ayudan a forjar una experiencia, a construir una idea y, ¿por qué no?, a cambiarnos a nosotros, a cambiar nuestra forma de pensar, de mirar. Yo creo que en el fondo, como os decía, ese es el empeño más importante. El mejor diseño es el que nos ayuda a cambiarnos a nosotros, nuestra parte interna. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.